buenas, estoy aquí con el maestro Tino y en este vídeo vamos a hablar sobre 3 fallos que son sutiles y de los que no se suele hablar mucho. Bueno, Tino, ¿cuál es el primero? Bueno, he pensado más bien, no sé si son lo más importante, pero quizás el primero que quería destacar es el trabajo de los ligados. Los ligados en el flamenco, en la guitarra flamenca, es muy importante porque nos genera mucha velocidad, por ejemplo. Bueno, en la escuela de Jerez es que está basado en muchos ligados y cogen una velocidad tremendo, ¿no? Parilla de Jerez, Diego Romarao, toda esa gente pues tiene un trabajo tremendo con el ligado y todos los chavales, ¿no? Que tienen un dominio del ligado importante. Por lo tanto, para la velocidad nos interesa tener un buen ligado. Pero que es más importante todavía, a la hora de aprender, claro, los estudiantes cuando cogen una faceta están muy pendientes de las notas, ¿no? Cogerla, ¿vale? Pero a la vez es muy importante coger no solamente la melodía, sino los ligados en su sitio, ¿vale? Sobre todo al principio, porque luego, bueno, tu intuición quizás te lo diga de la forma más correcta, ¿no? Sí. Pero al principio es muy importante ser muy fiel a dónde están los ligados. ¿Por qué? Porque son las puntas y las comas de las frases. Para entender bien una frase musical, la dinámica es muy importante y ahí emplea un papel importantísimo el ligado. ¿Puedes enseñarlo con un ejemplo? Mira, he pensado en una frase de una faceta muy conocida de Moraite Chico. ¿Vale? Es una frase muy conocida y con su ligado en un sitio que tenga coherencia, ¿no? Sí. Muchas veces los ligados están en el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces es un sonido más débil en el tiempo y el contra destaca. Por lo tanto, la faceta coja más. Swing. Exactamente. En otro vídeo que rula por ahí en vuestra página, cuando habla del soniquete y el ritmo y el trabajo en metrónomo, pues el soniquete tiene que ver también mucho con los ligados, ¿vale? Que tú puedas rítmicamente transmitir, pues los ligados tienen importancia. La misma frase, hago solamente, intenta evitar los ligados. No acaba teniendo el mismo swing. Pero son la misma nota. Sí, curioso. Son la misma nota. Ahora lo hago solamente con ligado. Sobre todo al final, ¿no? Es que no suena igual. Y tú dirás quizás, pues tampoco se nota tanto. Pero un flamenco con el oído fino y experimentado lo nota de tirón. O sea, yo cojo una faceta, cualquier cosa, y el ligado no está en su sitio, lo veo directamente. Porque no entiendo la frase. Claro. Estar en su sitio quiere decir, implica que hay una regla detrás de eso, lo que tú has dicho antes. Claro, luego también hay gustos, ¿no? Por Sí. supuesto. Pero cuando tú estás empezando, tu gusto todavía no está desarrollado. A ver, tienes que desarrollar primero un gusto. Sí. Entonces por eso los ligados son tan importantes al principio, para directamente desarrollar el lenguaje rítmico de qué estamos hablando. Claro. El lenguaje rítmico dinámico, ¿vale? Sí. La dinámica. No es lo mismo. Yo haría siempre el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contra de la última net es más fuerte que el tiempo. Sí. Y claro... Y hay swing, aparece el swing. Exactamente. Sí. Pero eso lo tienes que desarrollar. Claro. Y por eso, primero, cuando aprendes las facetas de otros, pues estar fijándote mucho en los ligados. Darle importancia. Porque rápidamente sale natural. Ya. Te sale natural. Y aunque a los años no lo haces igual que el original, si lo has hecho el trabajo bien al principio, tu forma también será correcta. Pero al principio, a pie de letra. Los puntos y las comas de las frases. Muy bien. ¿Y qué más destacarías? ¿Qué más ves? Ya te digo, estoy hablando de cosas que, por ejemplo, un picado que no repites un dedo, pues... Ya lo sabemos. Lo sabemos, sí. Intento buscar cosas quizás un poco más escondidas, ¿no? Sí. Entonces noto mucho a la hora de hablar de los compases del flamenco, sobre todo los compases de 12 tiempos, como la alegría, la sillería, aunque sí tiene también 12 tiempos, la bulería, la sola bulería, que hablamos de acentos, ¿no? Entonces estamos hablando 2, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y cuando tocamos, cuando te hablan de acentos, sugiere que tienes que tocar esos tiempos más fuerte que los otros. Entonces, sigo con la bulería, ¿no? Cuando yo toco bulería con los acentos marcados, no tiene swing. Para mí no tiene swing, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy acentuando. Y no hace falta. Cuando hablamos de acentos, confunde, es una forma de hablar más cómodo, pero cuando hablamos de acentos, hablamos en verdad de subdivisión del compás. O sea, dividimos el compás en grupos de 3, 2 y 2. ¿Y dónde está? ¿Cómo aparecen los acentos? Pues no en el volumen, o muy poco. En los nudillos se ve muy claro. Los acentos aparecen en el grave, pero no en el volumen. Yo no hago. Es verdad. El volumen está casi igual. Lo que pasa, los tiempos débiles son agudos y el golpe es más fuerte. Claro. ¿Vale? O más grave, y entonces ahí se destaca. Lo mismo, cuando yo toco el compás, pues los contratiempos que suben, que son los tiempos débiles, tiene casi, o diría, igual de volumen que los tiempos que... Pero los acentos bajan, por lo tanto, coja más grave y destaca más. Y luego, por lo grave, también están los cambios de acorde. Estoy tocando un poco académico para darlo claro, ¿no? Y luego están los golpes. Ahora, si eso además le subo mucho el volumen, pierdo de swing. Sí, 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 tiene mucho sentido. La dinámica en la bulería está muy en la misma línea, o sea que solamente sube un poquito, ¿sí? Muy poquito. Ahí está el swing. Lo rajeo todo en su plano, sí, para que no haya una diferencia brutal en volumen, porque eso nos saca del swing. Claro, incluso el abanico que has hecho, que muchas veces la tendencia es también darle muy fuerte a ese último pulgar, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿verdad? Que... Sí, en los rajeos sí, hay que siempre, en el baile es otra cosa, porque a veces hay que apretar mucho, sí, pero incluso con el baile intento controlarlo un poquito. Vale. Intento bajar el volumen porque, como yo digo, se ahoga la guitarra. Sí. O sea, llega un punto, por muy fuerte que tocas, no hay más volumen, solamente suena más feillo. Claro. Hay un punto máximo al volumen de la guitarra. Sí. Y dice que con el baile, porque claro, para coincidir con lo que está haciendo el bailador, pues tienes que... claro, es un efecto, ¿no? Pero igualmente no hay que buscarlo tanto, porque también ahí hay son ya dos elementos, el baile y la guitarra, que coinciden. Pasa un poco como el golpe, ¿no? Que ese golpe ya tiene su peso en sí, o sea, que quiere decir que no hace falta acentuar tanto ahí tampoco. Eso también es justo. Eso también es justo. O sea, hay gente que le gusta mucho que marques mucho los tiempos a unísono, y a la hora de aprender un baile o aprender un lenguaje, estamos hablando de fase de principio, e incluso recomiendo hacerlo en unísono porque te amplía tu lenguaje rítmico. ¿Vale? Tu sentido de compás se desarrolla mucho cuando tú haces todo igual, porque aprendes golpes y tiempos nuevos que quizás no hubieras aprendido de otra forma. Pero luego más adelante pues puedes discutir si eso es realmente necesario siempre. Sí, ¿vale? Sí, sí, son gustos también. Sí, claro. Son gustos, hay gente que les gusta mucho unísono. En el flamenco incluso hay momentos que no puedes escapar de eso. Por ejemplo, en la danza contemporánea es casi un delito hacer cosas al unísono. Y en el flamenco pues nada, como el tiempo y los fragmentos son tan importantes, pues sí, a veces hay que ser... Pero bueno, yo juego con eso un poco. Claro, claro. ¿Y qué más, para terminar, qué otro fallo sueles ver en los alumnos? Pues quizás tocar demasiado fuerte en los rajeos, por ejemplo. Claro, es que cuando tú empiezas y escuchas un rajeo, pues lo quieres imitar. Claro. Pero tú no tienes la musculatura todavía. Entonces, poquito a poco, toca flojito. Toca flojito porque no tiene sentido tocar así.
o lo que se nota mucho la gente que están empezando a intentar chutar los dedos. ¿Vale? Es fácil chutando coger fuerza, pero no suena bonito. Hay gente que lo hacen bien, ¿eh? O sea que no quiero decir que eso no se hace, pero en general recomiendo no hacerlo. ¿Vale? Luego tocas una faceta y claro, por ende una faceta tiene menos fuerza que los rasgueos y se hace una dinámica brutal. Entonces, Sí. me ha pasado sobre todo en principio llega a la faceta y se pega un bajón en el baile o brutal porque tus rasgueos son demasiado fuertes, entonces ya la faceta no expresa. Claro, buscamos quizás la tendencia es buscar el efecto, ¿no? Porque claro, es como muy llamativo. Una de las cosas que de primeras llama mucha atención en la guitarra flamenca son los rasgueos. Sí. Y claro, entonces es normal también querer darle fuerte, tener esa... Claro, es interesante, pero luego creo que también en alguna ocasión he dicho que claro, hay un punto en el que el rasgueo, por muy fuerte que tú toques, no va a subir el volumen. Antes lo he dicho que la guitarra se queda ahogada, ¿no? Sí, chasquean las cuerdas demasiado. Sí. Pero bueno, ya es que yo veo vídeos por ahí de que gente en el mundo triunfan y triunfan muchas veces con los rasgueos tan, bajo mi punto de vista, feo Y agresivo, ¿no? y agresivo. Es curioso. En el tablao yo lo noto, cuando toco una pieza que termino con el rasgueo, el público siempre responde con mucho entusiasmo. Claro, ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta que tiene mucho efecto, pero vamos, es un efecto facilón. Sí, Puede funcionar y puedes triunfar con eso, pero bueno, si realmente quieres tocar bien la guitarra, cuida de eso. sí, bueno, puede tener su lugar en un momento dado, decir, pues mira, ahí lo hago, pero claro, De nuevo son gustos también. sí, sí, sí. Claro, no son reglas, pero sí que es verdad que, claro, si tú tocas un rasgueo muy fuerte y como es una de las técnicas más potentes, claro, un arpegio, luego claro, vas a notar mucho lo que tú dices, la diferencia de volumen. Sí, sí, sí. Cuando tú tocas, por ejemplo, que no estamos hablando de hacer un cierre o buscar el efecto, piensas en voy a tocar al 80%, 70% de mi fuerza, o lo tienes presente en la cabeza cuando... Suena mejor, tiene más swing. Sí, Tiene más swing. curioso, sí. A veces no, fíjate cómo está mi guitarra de golpes y de rayas, eso claro que se me va la mano. O Claro. sea, hay un momento que hay tanta pasión y vas, Claro. y tienes que ir. Y se tienes te va. que ir, claro. Y disfrútalo, Sí. que vuelan las uñas, pero vamos, intento controlarlo un poquito. Claro. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, como siempre, en la academia tenéis a vuestra disposición muchos cursos de Maestro Tino, de Maestro Javier Conde, Paco Serrano, Chicuelo, David Pino, Gabriel Expósito. Ahí tenéis material para principiantes, para niveles más avanzados, acompañamiento, técnica. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, si os ha servido, os animamos a que os dejéis un comentario y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.